Hola a todos los amigos de Filosofía Apuntes, estamos con Al-Ghazali, El resurgimiento de las ciencias religiosas, libro 1, sobre el conocimiento. Tras mucha filosofía y pensamiento racional, Al-Ghazali llega con esta obra magnífica para los sufistas y para el mundo religioso en general. Con esta primera parte, Al-Ghazali tratará de demostrar que el conocimiento no es algo que solo corresponde a la filosofía, sino que también corresponde a la religión. Y bueno, lo que tenemos aquí no es un libro de conocimiento general o de introducción, sino que es una lección de vida para aquellos que buscan el nicho de la recompensa religiosa, más que una descripción lógica de la realidad. Veamos entonces esta primera parte del resurgimiento de las ciencias religiosas. En realidad vamos a ver el tratado entero, no vamos a ver solamente el libro 1, sino que el tratado entero. Por lo tanto, esto nos va a tomar tiempo, es una de las obras más grandes de Al-Ghazali, ¿eh? Y sin más introducción, entonces vamos allá. Bueno, en primer lugar tenemos entonces el libro 1 sobre el conocimiento, sección 1, excelencia del aprendizaje. Es el Corán mismo el que dice que solo los creyentes podrán conocer y hacer el bien. Este conocimiento proviene de Dios y el más alto conocimiento lo tiene el hombre cuando es profeta. De hecho, si incluso hasta el hombre más pobre considera el conocimiento, este lo elevaría a la altura de un rey inmediatamente. La muerte de un hombre pobre en conocimiento es más fácil que la de un hombre sabio en conocimiento. Mucho más difícil sería la muerte para aquel que conoce la teología, pues luego del conocimiento viene la acción, y si esa acción no está complementada con el conocimiento de Dios, entonces nunca será completamente sabio ese hombre. Sin embargo, la búsqueda del conocimiento es obligatorio en el Islam, tanto para el hombre como para la mujer. Es, por así decirlo, la primera piedra para conocer a Dios. Eso es el conocimiento, la primera piedra para conocer a Dios. Ninguna enseñanza divina se le puede dar a aquel que no ha aceptado a Dios. Por supuesto, a todos se les deben dar los conocimientos generales, pero para Dios no se necesita un conocimiento específico, sino más bien una aceptación sumisa. Solo a aquel que se somete se le puede enseñar las verdades divinas. Las pruebas de que la razón es un concepto útil e imprescindible en el mundo religioso y humano es que un hombre es mucho más preferible cuando tiene conocimiento que cuando es ignorante. También pasa lo mismo con los animales, pues cada animal, mientras más inteligente sea, más se le querrá. Todas las cosas preciosas caen en tres principios: un valor intrínseco, medio para un fin y los dos anteriores. El valor intrínseco podría predicarse de un hombre que, además de tener conocimiento, es noble. La palabra noble sería su valor intrínseco. Las cosas que son medios para fin serían, por ejemplo, las piedras, el oro y la plata. Y por este valor intrínseco, en realidad no lo tienen. No tienen un valor intrínseco. El oro y la plata sirven para obtener ciertas cosas, pero no tienen un valor intrínseco en sí. Es decir, yo no las quiero por ser piedra. Yo no las quiero por ser piedras, sino que las quiero porque me pueden ayudar a obtener algo más. Solo tienen valor cuando son medios para otras cosas. Eso hay que tenerlo muy claro. El hombre tiene un valor tanto intrínseco como también es un medio para un fin. Es decir, el hombre tiene ambas. Es un valor intrínseco y un medio también. Esto nos puede llevar a pensar lo que se dice del dinero, ¿no es cierto? O sea, el dinero nos sirve para conseguir cosas, pero en sí mismo el dinero no nos sirve. En sí mismo no nos sirve. Bueno, ahí podríamos objetar, quizá el dinero por sí mismo nos sirve si nosotros lo ahorramos, pero finalmente, bueno, de todas maneras lo vamos a gastar. Sección 2. Las ciencias que deben ser alabadas. Si consideramos que las mejores ciencias se encuentran en el conocimiento y el conocimiento está en la mente, entonces deberíamos tener la ciencia, física, la filosofía, las matemáticas como las ciencias alabadas.
Sin embargo, más allá de la física o de la ciencia, se encuentra el mundo espiritual, que es mucho más superior que estas ciencias. Por lo tanto, debemos mirar con mucha más atención el conocimiento espiritual y religioso. Por otro lado, sin la ciencia matemática o médica, el hombre no podría continuar viviendo. Estas ciencias son necesarias para comprender muchas cosas del mundo, y el nombre que reciben en árabe es Farse Kifayah. Farse Kifayah, que significa conocimiento obligado. De hecho, sin este conocimiento obligatorio no podríamos ni siquiera leer las Sagradas Escrituras. En conclusión, tenemos como primera ciencia alabada la religión, comprendiendo que es espiritual, y la segunda ciencia alabada sería la ciencia matemática, la lingüística, etc., comprendiendo que es obligatoria para comprender lo espiritual. Podríamos preguntarnos, ¿cómo comprendemos las ciencias que son espirituales? Por medio de la palabra del profeta. A veces ni siquiera se necesita ser letrado para comprender el llamado divino. Sección 3. Ciencias que son censurables o reprochables. Las ciencias reprochables son aquellas que hacen daño a los demás seres humanos, como por ejemplo la brujería, los talismanes o la hechicería. Lo mismo pasa con aquellas ciencias que, si bien no son dañinas, son inútiles, por ejemplo la astrología, la genealogía o la poesía. En todo caso, por la misma razón podríamos decir que son dañinas, pues si no sirven, el hombre que las practica se hace inútil con las mismas ciencias. Las ciencias reprochables son un extremo de las ciencias formales, y siguiendo una lógica aristotélica, todo lo que está en extremo es malo. Las ciencias se deben aprender en su justa y proporcional medida, y por consecuencia, la falta de aprendizaje de una ciencia es tan malo como el exceso de aprendizaje de la ciencia. Sección 4. Sobre los debates y algunos conceptos. De acuerdo con Al-Ghazali, hay 8 condiciones que deben estar presentes en un debate. Se deben tener los conocimientos obligados, el Farse Kifayah, que son la base para sostener un debate. Que se tenga conocimiento de Farse Kifayah, no quiere decir que sea el tema más importante. Todas las decisiones y palabras son responsables de cada hombre que debate. Debe saber interpretarse a sí mismo. Si se va a debatir sobre cosas futuras, estas cosas tienen que tener cierto asidero en la realidad, por ejemplo, la herencia. Es preferible que el debate sean privados, ¿no? Sean privados más que público. ¿Por qué? Porque es mucho más probable que se hable con más libertad. La búsqueda de la verdad debe ser preferible a la búsqueda de la victoria en un debate. No se debe prevenir al adversario de aceptar sin convencimiento el argumento de otro. Y el debate debe ser entre personas conocedoras que tendrán mutuo beneficio en dicho debate. Perfecto. Con esto podrá verse el tipo de debate que se sostiene: aquellos que están al servicio de Dios o el que obedece a otros principios. Veamos entonces las características malas del debate en sí, y que está más enfocado a las personas que debaten. Por ejemplo, la envidia, el rencor, la murmuración, la declaración de pureza, es decir, que nadie puede autodenominarse puro y libre de fallas en un debate. Espiar, nadie puede espiar los secretos del adversario, ni mucho menos servirse de ellos como si fuera un argumento, ¿no es cierto? Podría referirse a la falacia ad hominem. La hipocresía en el debate es cotidiano, que se muestra amistad externamente, pero internamente se tiene odio. Y alejarse de la verdad, o sea, negar la verdad y tratar de evitarla con engaños. Estas son las 8 condiciones de un mal debate. Y si se fijan, estas 8 condiciones son falacias. Son falacias en contra de la persona, que se debate. Nosotros hemos visto en algunos tratados de Aristóteles algún tipo de falacia. También está la falacia, aparte de las que menciona Aristóteles, contra el hombre. Se llama falacia ad hominem, y es cuando usted se enfoca más en el adversario que en el argumento. Como por ejemplo cuando alguien dice
alguien está debatiendo y le dice a otra persona, mira, tú no estás en lo correcto porque tú eres un mentiroso. ¿Mm? Eso es un argumento ad hominem, no me estoy concentrando en el argumento, sino que estoy diciendo que lo que dices tú es falso porque tú eres mentiroso. Es decir, estoy recurriendo a una falacia ad hominem, estoy negando a la persona, no estoy debatiendo a la persona, no estoy rebatiendo el argumento. ¿Mm? Y estas son, bueno, las condiciones como las características que se deben tener en consideración antes de hacer un debate. Todo hombre sabio podrá reconocer quién es un hombre a respetar y con cuál tener un debate. No solo debe comportarse de manera contraria a lo que se ha dicho, sino que también debe tener en cuenta la ciencia adecuada para pronunciarse en los hechos. El intelecto y su naturaleza. La nobleza del conocimiento es justamente lo que se revela como su intelecto. De ahí que el hombre se diferencia entre las bestias porque su nobleza es mucho mejor que la de los animales. Sin embargo, la diferencia también se da entre los mismos hombres. En efecto, hay hombres mucho más nobles que otros, pero el más noble de todos es el profeta. El intelecto tiene 4 significados. 1. Aparte de ser un atributo que nos distingue de los demás animales, también nos ayuda a entender las cosas abstractas. Nos ayuda a discernir entre el ser y el no ser de las cosas, lo verdadero y lo falso. Nos ayuda a dar significado a la experiencia. Y finalmente, es aquello que nos hace actuar por medio de la razón y no por medio de la pasión. Ese es el intelecto. Desde una perspectiva religiosa, Al-Ghazali nos cuenta que cada intelecto es diferente. Es tan diferente como la arena del mar. Es por eso que un médico puede prevenir las comidas que le darán malestar, mientras que un zapatero falla en este intento por no tener ese conocimiento específico. ¿Mm? Claro, puede, a lo mejor no va a prevenir las comidas, ¿no es cierto? El zapatero quizás tiene otras habilidades, porque todos somos diferentes. Bueno, y eso es todo en cuanto al libro primero. Este puede ser un exordio para cualquier hombre que desee integrarse en la teoría del conocimiento del Islam. También hay una cierta esperanza de alcanzar un conocimiento formal de alta calidad, aunque nada comparado con el conocimiento de un profeta. Parece que muy pocos hombres pueden tener este conocimiento tan alto que habla Al-Ghazali. Por eso, si un hombre no lo puede lograr del todo, entonces tendrá que seguir a aquellos que sí lo han conseguido. Principio, quizás, de la enseñanza, de la educación, porque acuérdense que uno aprende también imitando, ¿no? Uno aprende también imitando. Por lo tanto, hemos terminado el libro primero sobre el conocimiento y vamos a entrar en el libro 2 de la fundación de la creencia. Aquí ya vamos a entrar en la creencia. Habíamos hablado del intelecto, del conocimiento, y en este libro 2 vamos a hablar de la creencia. Así que si le ha gustado hasta acá el podcast, dé like, comente, comparta, suscríbase, acceda al blog que está en la descripción del video, haga su aporte en la cuenta PayPal o su aporte voluntario en Patreon, que son 2 plataformas en las cuales se puede hacer donaciones. Y bueno, entonces, si usted tiene que atender algún asunto, vaya. Si tiene que ir a comer, hágalo. Y si tiene que beber algo, bébalo. Y nosotros volvemos en 5 minutillos más.
Bueno, vamos entonces con ese libro 2 del resurgimiento de las ciencias religiosas. Libro 2, Fundación de la creencia, el concepto de creer. La creencia es parecida a la memoria de un niño. El niño necesita memorizar y creer todo lo que le dicen, ya sea por autoridad, castigo o por lo que le dicen es cierto sin ninguna otra condición. La prueba de la creencia en el niño viene sin ningún cuestionamiento y sin ninguna prueba. La fe debe hacerse creer no por autoridad, sino que por prueba. Una vez que hay prueba de la creencia, entonces se puede ejercer la autoridad a los demás. Como podemos ver, esta es una idea muy parecida a la de San Agustín de Hipona, quien creía que para entender las cosas más complejas, primero se tenía que tener fe. Ese postulado, ese aforismo que era de San Agustín de Hipona, el cual rezaba nisi credideritis non intelligetis. Sin creer, no se entenderá. Sección 2. Los pilares de la creencia. Para Al-Ghazali, la creencia de Dios se sostiene por 4 pilares. Primer pilar es el de la fe. Este primer pilar tiene que ver principalmente con la creencia de la existencia de Dios. Si los profetas son aquellos que tienen el máximo conocimiento, entonces la existencia de Dios debe ser indiscutible bajo la palabra de estos hombres sabios. Nada nuevo puede venir a la existencia sin ninguna causa. El mundo en sí mismo es algo que existe y a lo que se le dio existencia. La prueba de esto es que está sometido tanto al tiempo y al movimiento, que son características de todas las cosas que existen. Si aceptamos que las cosas eternas existen, es imposible decir que tienen término o cambio. Ahora, si el mundo es una cosa existente, la única causa posible sería desde un creador. Si este creador no es eterno, es decir, se somete al cambio del tiempo y el movimiento, entonces debería tener un creador tal como lo tiene el mundo. Pero si es eterno, no podría tenerlo porque lo eterno no tiene comienzo ni fin como para que alguien lo pueda crear. Por otro lado, si se quiere reducir a Dios a un cuerpo, también se caerá en un error, pues será difícil decir que existe un cuerpo omnipotente, omnipresente, que además está en todos los cuerpos, porque los cuerpos no tienen dicha propiedad en absoluto. Segundo pilar de la fe, la omnipresencia. Por cierto, el primer pilar de la fe, se me olvidó decirlo, es que Dios es creador de todo. Creador de todo. Y este segundo pilar pertenece a la omnipresencia. Como es eterno, Dios es omnipresente y está en todas las cosas, incluyendo las más mínimas, como lo puede ser quizás un átomo. Si esto es así, entonces Dios tiene control en todos los aspectos del mundo y de la vida. Estos atributos son eternos con Él, pues Él no está sometido a cambio y sus atributos tampoco. Tercer pilar de la fe, la voluntad. Todo está vinculado con Dios. Todo lo que pertenece al hombre, en realidad le pertenece a Dios, pues Él es el único dueño de lo que existe. Si esto es así, entonces la voluntad del hombre no es propiamente del hombre, sino que de Dios. Por ejemplo, la sed que tiene el hombre no es causa de él, sino que de las creaciones de Dios. Es decir, el hombre no tiene la voluntad de tener sed, porque esto es algo externo. Cuarto pilar de fe, el imán. Este pilar tiene que ver con la creencia en la resurrección del cuerpo. Todo esto se logrará por los méritos, yihad, que tenga dicho ser humano a lo largo de su vida. Por lo tanto, o los hombres irán al infierno o irán al cielo, dependiendo de sus acciones. Y en este sentido todos deberían creer al imán de cada localidad árabe. Las condiciones para ser un imán son: tiene que ser hombre, debe temer a Dios, debe ser instruido, debe ser competente, debe ser de la tribu Quraysh, como lo fue Mahoma. Siendo que es el imán quien tiene la verdad revelada, entonces se debe creer a este hombre sin condiciones. Y eso es el libro 2 de la fundación de la creencia. Algo bien breve en realidad, pero que es muy claro a la vez, es muy claro.
Vamos con el libro 3, Misterios de la higiene. Bueno, este libro empieza con 4 tipos de higiene: la higiene corporal exterior, la higiene corporal interior, es decir, la expurgación de los pecados en los órganos, la higiene del corazón para expulsar los pecados, y la higiene de todo excepto de Dios. De nada sirve la primera higiene si no se tienen las otras higienes. Además, la primera higiene es obligatoria por cuestiones de salud y las otras por términos de espiritualidad. Sección 1. Cosas puras e impuras. Todo lo que salga del cuerpo como desecho es impureza del cuerpo. Por ejemplo, la saliva, la sangre, la pus, las heces, la mucosidad. En la naturaleza se podría decir que el agua es totalmente pura en su estado natural. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando está mezclada con otras cosas se vuelve impura. Para identificar un agua que sea impura, se debe considerar su olor, color y su sabor. Sección 2. Purificación del cuerpo desde los excrementos. Orina. La purificación del cuerpo en la orina no debe ser en cualquier parte. Al-Ghazali nos dice que la orina en agua estancada está prohibida tanto como orinar en un árbol. Tampoco se puede orinar parado como lo hacen los hombres habitualmente. ¿Por qué estas prohibiciones? En palabras del profeta Asrat ibn Mubarak, el cuerpo debe estar liberado de toda impureza por medio del cuerpo del hombre. Es decir, cuando se orine no se debe lavar con agua, sino que sacudir el miembro hasta que salga todo el líquido. Este concepto de tomar higiene por sus propias manos se llama ablución seca. Excremento. La forma en que se debe limpiar el excremento restante del cuerpo se hace con guijarros, piedras que el hombre tenga a mano, tal como pudo haber pasado en la mayor parte del siglo XX. Aún he escuchado historias que hay personas que se sacan, ¿no es cierto?, el excremento restante con guijarros. También puede utilizarse agua en caso de que no hayan guijarros alrededor. Otras partes del cuerpo. El agua se usa para la mayoría de cosas que salgan de los órganos. Se deben limpiar las orejas tanto por dentro como por fuera, así como las partes de la comida que quedan dentro de los dientes. Por eso es que los árabes enfatizan mucho el uso de mondadientes. Otro énfasis que hace Al-Ghazali a la limpieza del cuerpo es que en el baño se debe limpiar cada parte 3 veces. Todo baño debe hacerse después de cada acción impura, es decir, después del coito, después de la masturbación y después del nacimiento de un niño. Al-Ghazali también dice que la utilización de la tierra, si es que no hay nada más, es un método para purificarse en sustitución del agua. Sección 3. La limpieza de las partes externas. Los árabes se diferenciaban muy bien de los romanos en cuanto a higiene. La limpieza de los anteriores lo llevaba incluso a sacarse las liendres del pelo y el sudor que tenían al transpirar. Toda la suciedad que provenga de las orejas, de la nariz, de lo que queda entre medio de los dientes, de la uña, de la respiración, del polvo, además de remover los vellos de la axila y el vello púbico, debe eliminarse, ¿no es cierto? Toda esa suciedad debe eliminarse. La circuncisión será imprescindible para el hombre y meritoria para la mujer. Vean esto cómo se vincula acá la tradición judía, ¿no? La barba puede dejarse crecer así como puede cortarse, pero si se tiene esta debe estar desenredada y peinada, fuera de suciedad. Puede teñirse de amarillo o rojo. Se debe decir que otros hombres musulmanes no aceptan el uso de la barba. Decía que mientras más barba y mientras más grande sea, más pequeño es el intelecto, lo que uno pudiera pensar contrariamente, porque cuando se ven los sabios en la literatura o en alguna película se ve que son barbones. Tengan ustedes el ejemplo de El Señor de los Anillos, Gandalf. Bueno, ese fue el libro 3. Vamos al libro 4, sobre la oración. Sobre la oración. La oración debe ser algo obligatorio para todo creyente musulmán.
El profeta Mahoma dice que la oración se debe hacer 5 veces al día, así como dijimos en el libro anterior que el agua purifica el cuerpo. La oración, en ese caso, purifica el alma de los pecadores. La oración es un pilar de la religión. Quien no haga oración está destruyendo dicho pilar. Aquel que no hace la oración a propósito no es más que un infiel a la religión. Postración. Si la oración se hace en público, será 20 veces recompensada en comparación a hacer la oración a solas. Cuando se hace en público, los hombres deben postrarse ante Dios, pues esto le garantiza más cercanía a ellos. Es decir, más cercanía a Dios, por supuesto. Quien se postra habrá alejado el mal de sí mismo y tendrá la oportunidad de ir al paraíso en comparación de quien no lo hace. En cierto modo, no tomar la oración es no recordar a Dios. Y esto es otro precepto u otro concepto que también está en la cultura judía. Está en el Talmud. Cuando uno no reza, no ora, se olvida de Dios. Eso quiere decir. Cuando el hombre se postra, la Kaabá está bajo sus pies, el diablo a la izquierda, Dios a la derecha y detrás el ángel de la muerte. La dirección en que debe orar el hombre es en dirección a la Kaabá. La mezquita. Siendo un lugar de culto para los seguidores del Islam, la mezquita sería equivalente a una iglesia o a una sinagoga. Cuando el hombre construye una mezquita, construye su lugar en el paraíso. Sección 2 y 3. Acciones abiertas en la oración y condiciones internas. La oración tiene que ver con el rebajo de la mente hacia la humildad. La mente siempre quiere encontrar la verdad y está dispuesta a cuestionarlo todo. En cambio, la oración solo será aquello que es pura humildad y que por lo tanto hace a la mente humilde. Otra de las cosas internas es el ayuno que se hace para controlar tanto el estómago como el ansia sexual. Del mismo modo, el zakat, que es la ofrenda que hacen los musulmanes a los más necesitados, es también una obra de humildad y caridad. La oración no solamente comprende una condición interna, sino que también exige una limpieza del cuerpo. Es necesario que antes de realizar la oración, el hombre esté limpio de toda suciedad para así luego purificar el alma de sus pecados. Deberes del imam. El imam debe tener las siguientes características. Debe ser elegido entre la mayoría, no será un fugitivo o un esclavo, no puede tener a su pareja insatisfecha y no puede tener problemas familiares. Realmente el imam debe tener una vida muy lejos del dolor o el sufrimiento, pues este debe dar seguridad a sus seguidores. En cuanto a la oración, el imam jamás debe olvidarla. Debe hacerla tanto en la madrugada como de noche, pero debe hacerla. Sección quinta. La oración Yumu'ah. El Yumu'ah es una oración musulmana que se hace todos los viernes, poco después del mediodía. Es también llamada Salat o Asalá. Si hemos podido ver hasta el día de hoy, los musulmanes se ponen a orar inclinándose y poniendo su frente en una especie de alfombra, muchas veces orando en el mismo idioma musulmán. Esta postura, los movimientos y las oraciones que se hacen en la mezquita se llama rakat. Pareciera ser obvio que el lavado del musulmán es crucial antes de hacer el salat en Yumu'ah. También es requerido obligatoriamente el uso del turbante. Además, cuando se esté realizando el salat en Yumu'ah, nadie podrá pasar por enfrente de ese hombre. Para que vean lo importante que es esta oración, ¿no? Oraciones opcionales de la semana. Veamos las oraciones para cada día de la semana. El domingo, en este día se debe realizar lo que se denomina como rakat, luego del baño de la mañana, y los méritos para quienes realicen zakat estos días serán recompensados. Quienes sean capaces de realizar 24 oraciones serán recompensados no solo con la recompensa divina, sino que también con la resurrección los días lunes. El día martes, si el hombre realiza 10 rakats en la mañana de este día,
sus faltas no serán consideradas por 70 días. Si muere en el proceso, quedará como mártir y sus pecados serán olvidados en 70 años. Eso es para el día martes. Miércoles. Si el hombre hace 12 rakats después de levantarse, entonces sus pecados futuros serán perdonados. Jueves. Este día se debe hacer rakat solo 2 veces, pero también debe existir ayuno. Viernes. Quien cumple con 4 rakats, Dios le abrirá 800 puertas al paraíso y perdonará todos sus pecados. Si hace 12 rakats, entonces 1200 puertas se abrirán al paraíso, además de que sus pecados serán perdonados. Sábado. Con 4 rakats que se realicen este día, además de hacer ayuno, entonces ese hombre estará junto con los profetas y los mártires en el trono de Dios. Otro tipo de oraciones. Existen otro tipo de oraciones que se hacen anual o mensualmente. Tarawih, una oración que se realiza en Ramadán. Esta celebración se hace una vez al mes. De hecho, se dice que el Ramadán es el mes musulmán. Son aproximadamente 4 rakats de los cuales se debe tomar descanso. Si se realizan en Ramadán, entonces Tarawih se hace una vez al año. Rajab se hace en ayuno de 5 días y 12 rakats. Es el 7º mes del calendario musulmán. Shaban, siendo el mes del profeta, la paz y las bendiciones, la mayor parte del tiempo en abril. En Shaban se deben hacer 100 rakats tal y como lo hacían los antiguos árabes. Hemos dicho un montón de términos hasta hace muy poco y que hay que aclarar. El salat significa orar o bendecir y generalmente se refiere a las oraciones de los musulmanes, más comúnmente a las 5 oraciones diarias del Islam. Y el rakat son un conjunto de movimientos prescritos que tienen que realizar los musulmanes en el salat, ¿ok? Y bueno, así terminamos entonces el libro cuarto sobre la oración. Se supone que el próximo libro que vamos a ver es sobre el zakat. El zakat es uno de los 5 pilares del Islam y es una especie de solidaridad con los pobres. Pero antes de ir a ello vamos a hacer una pausa. Así que si le ha gustado este podcast hasta ahora, dé like, comente, comparta, suscríbase, acceda al blog que está en la descripción del video, haga su aporte en la cuenta de PayPal que está en la descripción del video, o si no lo puede realizar a través de Patreon también, ¿ok? Así que volvemos en 5 minutos, hagan sus asuntos, vaya a comer, vaya a conversar y nos vemos en 5 minutos.
Bueno, vamos con este libro quinto que se trata del zakat. El zakat es un porcentaje de bienes que todo musulmán debe dar a los más necesitados. Se dice que aquellos que deben recibir dichos bienes deben ser musulmanes con necesidades, o que una vez que se les ha dado los suficientes bienes a aquellos musulmanes con necesidades, entonces se debe dar a los otros que no son necesariamente musulmanes. El significado simbólico del zakat es que todo objeto material es perecedero y en realidad las cosas no nos pertenecen, pues toda posesión es pasajera. Diferentes tipos de zakat. Existen 6 tipos. Zakat de animales. Esta entrega de animales debe ser sobre animales de pastoreo, no animales domésticos. Los animales deben haber estado en posesión mínima de un año. Zakat de cultivos. Los cultivos deben ser arroz, trigo, maíz, legumbres. Se debe dar 1/10 parte de la cosecha, y es obligatorio. Zakat de oro y plata. Puede darse tanto en dinero como en bienes de uso. Zakat de mercancía. Muy parecido al zakat de oro y plata, solo que en este caso puede ser cualquier mercancía de uso. Zakat de minas. Cuando se explota una mina y se encuentra oro y plata, esa mercancía se debe repartir. Solamente el oro y la plata se deben compartir. Si no se encuentra aquellos y en cambio se encuentran otros materiales, se los quedará quien los haya encontrado. Zakat de Idul Fitri. Esta es una especie de celebración que en cada musulmán es obligatoria. Cuando se tiene comida en exceso, esta se debe repartir entre toda la familia. Sección 2. Pago del zakat y sus condiciones. El pago del zakat no puede hacerse sin retraso y quienes lo recolectan son los jefes musulmanes. Cualquier retraso en el pago será considerado como una desobediencia a Dios, por lo que todo debe planearse mucho antes. Significado del zakat. El zakat es la purificación de los bienes, por lo que los bienes también son riquezas que son amadas. Eso sí, estas no dejan de ser solo instrumentos para obtener placeres personales y para complacer a los otros. El sacrificio de los bienes es mucho más fácil que el sacrificio de la vida. Por esto, la donación de bienes es vista bien a los ojos de Dios. Por otro lado, como signo de humildad, el zakat debe pagarse en secreto y no a vista y paciencia de todos, como si estuviera ganando fama. De hecho, muchos hombres instruidos dan su zakat a los ciegos y a los vagabundos anónimamente. Sección 3. Forma de recibir el zakat. Para recibir el zakat hay ciertas condiciones que se deben tener. En el principio de esta entrada habíamos dicho que algunos musulmanes no estaban de acuerdo con dar zakat a los pobres que no fueran musulmanes, y que por otra parte hay algunos que dicen que de todas maneras se debe dar. Al-Ghazali dice que no se puede dar zakat a quien ignore a Dios. Por lo tanto, al pobre que se le dé zakat debe saber por qué se le da el zakat, y para eso debe someterse a Dios. Como veremos en el pensamiento de Al-Ghazali, no cualquiera puede recibir el zakat. Sección 4. Disposición al zakat. La mejor disposición a dar el zakat es cuando no se desea ninguna posesión, por lo que la acción de caridad dependerá del estado de ánimo que tenga la persona, además de considerar todo lo dicho sobre la caridad anteriormente. Y eso es todo con respecto al zakat, que es bastante claro. Al-Ghazali habla muy claro sobre el zakat, ¿no es cierto? Que esta suerte de solidaridad con otros musulmanes. Vamos con el libro sexto sobre el ayuno. El secreto para mantener el ayuno es básicamente la paciencia, y la paciencia es la mitad de la fe. Ningún hombre que no haya hecho ayuno puede entrar al paraíso, pues el ayuno tiene una conexión muy cercana con Dios. Nadie puede ver realmente el ayuno sino Dios, o al menos quien realmente ve si alguien ayunó o no. El ayuno es algo divino que no alienta ningún ánimo sexual, como sí lo hace el alimento y la bebida. Por eso es que un profeta dijo: el demonio corre a través del cuerpo humano
como la misma circulación de la sangre. Al-Ghazali nos dice que el demonio es fértil cuando el hombre está saciado de comida y trago en la mañana. Los deberes del ayuno. El ayuno debe hacerse en los meses que los musulmanes han declarado como Ramadán, que es el 9º mes en el calendario islámico. Cuando se hace ayuno, esto no es detenido o cancelado si tiene ventosas, así como tampoco si se ingiere agua involuntariamente. Todo lo demás que se ingiere como trago o comida romperá el ayuno. Hay algunos doctores, enfermeras, doctoras, que dicen que el azúcar sí interrumpe el ayuno. Todo lo que sea azúcar interrumpe el ayuno. Por otro lado, el concepto de abstinencia sexual es muy importante, ya que la prueba de tener apetito sexual es haber comido o bebido. Sin embargo, si en el coito el hombre está en ayuno, entonces no se romperá el ayuno. El vómito rompe el ayuno si es voluntario. Resarcimiento o redención del ayuno. Los únicos que pueden resarcirse del ayuno son aquellos hombres y mujeres mayores de edad que deben, por temas de alimentación, romper el ayuno. También a las mujeres embarazadas que les son prescritas a comer en las mañanas. Sección 2. Secretos del ayuno. Siendo algo tan difícil de sostener, ¿cómo se debe mantener el ayuno? Uno de los secretos que nos menciona Al-Ghazali es que el hombre debe pensar solo en Dios, además del futuro que le espera haciéndolo. En efecto, solo el recuerdo de Dios podrá mantenernos fiel a la actitud en el ayuno. Sin embargo, quien no hace ayuno recordando a Dios, entonces es doblemente pecador. El ayuno consiste en refrenar la furia de Dios y las pasiones sexuales, por lo tanto cualquiera cosa que sea consumida o si el estómago tiene un poco de alimento, instará a tener relaciones, tanto como también instará a desatar la furia de Dios. Sección 3. Ayuno opcional. Ayuno mensual. El ayuno debe hacerse tres veces al mes. El primer día en la mitad y al final del mes. Ayuno semanal. En todas las semanas los días jueves, viernes y lunes son los días de excelencia para el ayuno. Ayuno anual. El secreto para tener un buen ayuno es quebrarlo al día siguiente. No habría nada de malo en considerar esta idea, aunque sí se puede tener ayuno más prolongado, ¿ya? Y este también sería, por supuesto, considerado. Y eso es en cuanto al libro sexto del ayuno. Pasamos al libro séptimo, que trata sobre los secretos de la peregrinación. Una de las cosas más importantes de la realización de esta peregrinación es que de no ser realizada a los ojos de Dios, la persona será considerada judía o cristiana. Por lo tanto, el peregrinaje determina finalmente si eres musulmán o de otra región. Sección 1. Excelencia de la peregrinación. La excelencia de la Meca es que quien muere cerca del lugar entra directamente al paraíso, considerando que ha obedecido los pilares. Es decir, los pilares anteriores. Ya vamos a ver esto de los pilares. Sin embargo, ¿cuál es el lugar de Meca que es el apropiado para peregrinar? Ese lugar es donde se encuentra la Kaaba. La Kaaba. La Kaaba es la construcción en forma de cubo que se encuentra en la mezquita Masjid al-Haram en la Meca. Dentro de ella se encuentra la conocida piedra negra, que se dice que es la piedra de los tiempos de Adán y Eva, es decir, la piedra del paraíso. Se supone que la Kaaba fue construida por Abraham y su hijo Ismael, aunque en tiempos anteriores a la creación del Islam, en la Kaaba se adoraban dioses politeístas. Vale decir que los musulmanes no adoran la Kaaba, ni tampoco a la piedra negra, porque la verdadera adoración debe ser hacia Alá. La habitación en la Meca. La Meca es un lugar de protección para los musulmanes. Se supone que en este lugar no existen los miedos ni los terrores de vivir una vida atormentada. Quien más se acerque a la Meca, más cerca estará de Dios, pues es ahí donde el mismísimo Abraham puso sus manos. La habitación en Medina. Después de la Meca, Medina es otro de los lugares donde se debe peregrinar y hacer oración. Por supuesto, siendo la Meca el mejor lugar, los lugares más cercanos a la ciudad serán inferiores,
pero no menos inferiores a lugares aún más lejanos. El mismo profeta dice: si un hombre muere en Medina y no puede ir a la Meca, entonces déjenlo morir ahí, ya que yo seré su intercesor. Ya que yo seré su intercesor. El profeta que dijo esto fue Abdullah ibn Umar. En fin, Al-Ghazali dice que si bien todos los lugares son de Dios, es de obligación para un musulmán al menos ir una vez en la vida a Meca o a Medina. Deberes del Hajj. Esta peregrinación no es para cualquier hombre, sino solamente para aquellos que sean musulmanes. Si un hombre se ve imposibilitado de realizar la peregrinación, este debe enviar a un representante, pero este no debe ser un familiar. La peregrinación se debe realizar de noche con derecho a poder dormir, de modo que se pueda hacer de ayuda. Esta siesta se debe hacer solo al final de la noche. Tampoco se debe ir solo o alejarse de la compañía que se está, pues serían los únicos que podrían ayudarte mientras estás dormido. Prohibiciones del Hajj. Los hombres no pueden y no deben más bien llevar turbantes, calcetines, pantalones o camisas. Pueden llevarse ropas que no estén cosidas o ropas que sea usada junto con sandalias. Las mujeres pueden tener su cara al descubierto cuando hacen la peregrinación. Secretos del peregrinaje. El peregrinaje debe hacerse sin cargas mayores. Solo se necesitan los pies y las ropas para hacer la peregrinación. Si se lleva animales para peregrinar, no se debe usarlos como transporte de carga. La mañana y la tarde serán días de descanso para estos animales. La Kaaba es la casa de Dios. Quien quiera ver a Dios necesitará ir a la Meca para encontrarse con Él. El viaje que se va a realizar dejando la casa debe pensarse como un tránsito de lo terrenal a lo espiritual. La piedra negra en Kaaba debe ser besada si se quiere una alianza con Dios. Debe pensarse que la piedra negra es como la mano derecha de Dios. No se debe acercarse a la tumba del profeta, Mahoma, como si éste estuviera vivo. Y esto es todo lo correspondiente al libro séptimo sobre los secretos de la peregrinación. Fíjense que hace algunos libros, y en este también, mencionamos los pilares del Islam. ¿Cuáles son los pilares del Islam? Los que hemos mencionado. Fundación de la creencia, es decir, la fe, que también tiene el nombre de Shahada. La oración, que es el Salat. La caridad, que es el Zakat. El ayuno, que es Suan. Y el peregrinaje a la Meca, que es Hajj. Estos son los 5 pilares del Islam. Por cierto, si un musulmán me está escuchando y puede reconocer inmediatamente que no sé árabe, me es muy difícil. Lo intenté aprender, por cierto, tenía un amigo que era musulmán y sabía árabe y me trató de enseñar, pero no llegué a un nivel muy avanzado. Pero bueno, esto solamente lo pronuncio por cómo se da en el alfabeto latino, ¿no es cierto? El Shahada, el Salat, Zakat, Suan y Hajj. Es solamente la pronunciación que tengo del alfabeto latino, así que me perdonan por favor aquellos que sean musulmanes. Vamos con entonces el libro 8, que es la recitación del Corán. El Corán, como hemos dicho en la introducción, es un libro que se añadiría a las Sagradas Escrituras para contar la vida de Mahoma. Todo está contado desde una revelación que Dios hizo a Mahoma y quedó plasmado en el relato del Corán. El mismo profeta dice que lo mejor del Corán es aprenderlo y enseñarlo a los demás. Cuando un hombre lee el Corán, en palabras de Al-Ghazali, un ángel lo besa en la frente. La lectura del Corán significa que el hombre está comprendiendo qué es el bien y qué es el mal. Desde ese momento no tendrá justificaciones para cometer el mal porque ya conoce absolutamente el bien. Es el mismo efecto que San Agustín de Hipona
hablaba sobre el bautizo. Una vez una persona está bautizada, no tiene justificaciones para hacer el mal. Sección 2. Reglas externas para la recitación del Corán. La recitación debe hacerse antes y después de hacer el salat, y además con todo el cuerpo purificado por el agua. El hombre debe haber tenido muy en cuenta la higiene. Cada recitación del Corán, se haga afuera o se haga dentro de la mezquita, parado o sentado, tiene su recompensa. Debe ser recitado tanto en el día como en la noche, no se debe recitar rápido y se debe hacer una vez al mes. Cuando se dice que no se debe leer rápido, es que justamente se debe leer lento para tener tiempo en reflexionar. Cada lectura debe ser de importancia reflexiva para el lector y no una mera información. Sección 3. Reglas internas para la recitación del Corán. Debemos considerar que las palabras del Corán no son palabras humanas, sino divinas. Aquel que lee el Corán debe entender todos los atributos de Dios, los cuales son perfectos y magnánimos, pues nada que no sea perfecto es bueno. Todas las ambiciones y deseos pasionales deben estar fuera de la mente de un musulmán cuando recita el Corán. En todo caso, la lectura ya ejerce influencia en la mente desde un principio, pero esta debe ser constante. Sección 4. Interpretación del Corán. El Corán no debe ser interpretado a través de la opinión del hombre, debe ser interpretado a través de las palabras del profeta, que son la verdad en sí misma. De alguna manera, la interpretación privada está prohibida en el Islam, pues la ley debe ser clara y no relativa a los creyentes. Y ahí terminamos el libro 8 de la recitación del Corán y vamos al libro 9, que tiene como título División de los tiempos para las acciones. Dios no hizo el mundo para que el hombre se apropiara de él y sea el rey de todo sin restricciones. Al contrario, Dios puso al hombre para que éste reuniera suficientes recompensas para tener un lugar en el paraíso. Lo primero que se debe tener en cuenta en el musulmán es que sin Dios no hay salvación alguna. Se debe recordar a Dios día y noche, predicando, teniendo la mente unida y no dividida con otros pensamientos. Tanto los años como los meses, las semanas y los días tienen cierta división, incluso en sus puntos más específicos, en el día y la noche. El hombre debe recordar rezar en cada momento del día, y de no poder hacerlo estará cada vez más lejos. De poder olvidar orar en gran parte de la noche, el hombre tiene hasta el último momento de la noche para poder orar. A lo que Al-Ghazali pone especial énfasis es que antes de dormir debe haber perfecta higiene de dientes. Ya habíamos visto en los primeros libros de este tratado la importancia de tener los dientes limpios, además de la utilización de los mondadientes. El agua debe estar lista al lado de la cama para que el hombre pueda despertar limpiándose. No debe dormirse con una cama blanda, ya que el cuerpo viene de la tierra y finalmente es ahí donde irá a parar. Además, la posición de dormir debe hacerse con dirección a la Meca. Se debe tratar incluso de pensar en Dios mientras se duerme, pues el sueño es como la muerte, y cuando el hombre se levanta es su resurrección. Sección 2. La excelencia de la oración nocturna. Durante el mes de Ramadán se celebra lo que se conoce como Noche del Destino, donde se reza toda la noche para invocar la piedad y la salvación del mundo. Es importante que el musulmán pueda rezar con más fervor que en otros tiempos, ya que en esa noche se decidiría el futuro del mundo el próximo año. Al-Ghazali recomienda dormir los primeros tercios de la noche y luego despertar para rezar, aunque él mismo reconoce que es muy difícil. Solo algunos hombres pueden lograrlo. Y terminamos entonces el libro 9 y vamos al último libro del resurgimiento de las ciencias religiosas, que es el Dhikr e invocación. Dhikr, D-H-I-K-R, es una palabra musulmana, es una palabra árabe, que significa invocación, pronunciamiento. En árabe es adakar, y es un acto devocionario islámico, y se caracteriza por repetir el nombre de Dios. ¿Ok? Dios dice que solo responderá y estará con aquellos que puedan invocarlo, y para invocarlo se debe hacer el dhikr.
De acuerdo con el profeta, quien invoque a Dios a través del dhikr debe saturar su boca con dicha invocación. Debe realizarse en la mañana y en la tarde para que en estas dos partes del día no existan pecados en el hombre que esté invocando, en el nombre que esté invocando. La idea de realizar el dhikr es que este sea hecho en grupo. Los tipos de dhikr. A continuación nombraremos algunos de los dhikr de la religión musulmana. Alá, Alá Akbar, Dios es grande. Subhan Alá, gloria a Dios. Al-Mahmud Ilyah, alabado sea Dios. La ilaha ilah ilah, no hay más Dios que Alá. La jaula wala quwata illa billah, no hay fuerza ni poder excepto con Dios. Recuerden, chicos, que me es muy difícil pronunciar todo esto, solamente estoy siguiendo la transcripción de un alfabeto latino. Por lo tanto, a los que son musulmanes, todos mis respetos y todas mis consideraciones. Dependiendo de cuántas veces haga estas invocaciones, dicho hombre será bendecido por Dios, además de tener un lugar en el paraíso. Las recompensas de hacer el dhikr irán con el hombre no solo hasta el día de su muerte, sino que más allá de esta. Por otro lado, lo cierto es que no hay fin del dhikr, incluso en la muerte, pues si existe la vida más allá de la muerte, entonces el hombre deberá seguir haciendo dhikr. Si bien las invocaciones se deben hacer en la mañana y en la tarde, también será una buena oportunidad de hacerlo en la noche apenas se esté acabando. Cuando se hace la peregrinación, es necesario visitar el monte Arafat, que fue donde Mahoma dio el sermón de despedida. En este monte es necesario realizar las invocaciones para que el peregrinaje no sea en vano, ¿ya? Por lo tanto es el monte Arafat. La invocación debe durar hasta la puesta de sol. Hasta la puesta de sol. Si existe alguna necesidad de invocar a Dios por cualquier necesidad a cualquier hora del día, esto se debe hacer antes de invocar al profeta. Sección 3. Selección de invocaciones. Al-Ghazali recomienda ciertos profetas para las invocaciones. Aisha, siendo una de las esposas de Mahoma, Aisha tenía ciertas invocaciones y era considerada madre de los creyentes. Veamos la invocación de Aisha. Oh Dios, busco tu bien, busco tu refugio de todos los males, busco tu paraíso y las acciones que lo llevan a él, busco tu bien tal y como tu siervo Mohammed, es decir, Mahoma, busca el bien en ti. Abu Bakr fue el sucesor de Mahoma y por lo tanto el primer califa del Islam. Veamos su invocación. Oh Dios, rezo por ti, por ayuda de tu apóstol Mohammed, tu amigo Abraham, Moisés a quien hablaste, tu palabra y el espíritu de Jesucristo, la Torá de Moisés, el daño de Jesucristo, la labor de David y el Corán de Muhammad. Qabis, un gobernador del imperio sasánida, en realidad co-gobernador de la ciudad. Gloria a Dios y a todo lo que es suyo, no hay poder ni fuerza más grande que Dios. Oh Dios, guíame desde tu guía, muéstrame el favor desde tu favor, muéstrame la piedad desde tu piedad. Abraham, considerado el profeta del judaísmo y además patriarca, tiene la siguiente invocación. Oh Dios, esta nueva creación, abre tomando en cuenta mi lealtad a ti y termínala con tu perdón y complacencia. Dame las recompensas que me fueron aceptadas por ti, purifica y hazlas débiles para mí y perdona los males que he cometido. Jesucristo, como sabemos, Jesucristo fue un profeta considerado en el Islam. Veamos su invocación. Oh Dios, me he levantado al alba, soy incapaz de remover lo que no me gusta, soy incapaz de tener el beneficio que yo quiero. Oh Dios, no me entregues al enemigo, no dejes que mis amigos piensen mal de mí, no me confíes a aquellos que no muestran bondad hacia mí. Al-Qidr, personaje legendario del Corán cuyo apodo era el Verde, porque donde se sentaba todo florecía. Veamos la invocación. En el nombre de Dios, con la voluntad de Dios, no hay poder ni fuerza excepto Dios. Todo lo que Él da es voluntad de Él. Todo bien está en sus manos. Nada puede remover
la maldad excepto Dios. Adán, por supuesto, fue una de las primeras creaciones humanas de Dios. Veamos su invocación. Oh Dios, tú sabes mis secretos, por lo tanto acepta mis excusas. Tú sabes mis necesidades, entonces acepta mi invitación. Tú sabes lo que está en mi mente, entonces perdona mis pecados. Oh Dios, busco tu fe cuando nuevas bondades a mi mente y fe verdadera. Bueno, este es el último libro, chicos, este es el último libro de Al-Ghazali. El resurgimiento de las ciencias religiosas es una advertencia a los filósofos, a los intelectuales que estaban predominando en el ámbito del conocimiento. La religión se iba quedando atrás. Piensen en ustedes, por ejemplo, en Al-Farabi y Avicena. Avicena pone un fuerte concepto filosófico y muy importante. Por lo tanto, Al-Ghazali, que era profundamente musulmán y profundamente religioso, estaba viendo amenazada la teología, y si no amenazada, la estaba viendo totalmente desplazada por el conocimiento de la filosofía, y es por eso que tenemos este libro que es El resurgimiento de las ciencias religiosas. Bueno, chicos, eso ha sido todo. Muchas gracias por escuchar este podcast. Si le ha gustado, dé like, comente, comparta, suscríbase, acceda al blog que está en la descripción del video, haga su aporte a través de la cuenta PayPal, que también está en la descripción del video, o a través de Patreon, donde también puede hacer un aporte voluntario. Que estén muy bien, nos vemos, chao.